Soy Eduardo Valdés, yo soy abogado, he sido legislador de la ciudad en el periodo 2000-2003, actualmente soy diputado nacional, he sido convencional constituyente por esta ciudad de Buenos Aires, trabajé mucho para lo que se denominó la ley 992, que fue una ley que yo digo de emergencia, ¿no? Pero que permitió generar un cambio absoluto en el sistema de recolección de residuos. Todo empieza un día domingo de enero de ese 2002 a 60 días, no, menos de 30 días de que había sucedido la irrupción social del 19 y 20 de diciembre, que una nota de un domingo del suplemento Enfoques del diario La Nación, firmada por una gran periodista que se llama Evangelina Mitián, donde ella contaba los nuevos pobres, algo así era la nota, y era un trabajo que habían desarrollado ahí, en el campo mismo, antropólogos vinculados a la Universidad General Sarmiento, liderados por Francisco Suárez, y otro grupo de antropólogos de la Universidad de Lanús, liderados por Pablo Schambert, por separado, no es que habían coordinado entre ellos, donde hablaban que la cantidad de personas que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires a hurgar en los residuos un método de subsistencia de vida porque habían perdido su trabajo. Y entonces, en la emergencia, la gente salió a cartonear, a hurgar en los residuos, poder comer, poder vender lo que estaba dentro de la bolsa de residuos y que tenía recuperación, el metal, ahí empecé a escuchar la importancia del metal, el cartón, ¿no? Y lo increíble era que esta gente que salía desesperadamente a llevar a cabo esa actividad, pasaban dos cosas. No querían planes sociales, cosa que llamaba la atención, porque sentían que el plan social era como una claudicación, ¿no? O sea, que si vos recibías el plan social ya te quedabas en el plan social. Entonces ellos sabían que esto era de tránsito, querían que estos querían volver a ser obreros de la construcción, a volver a ser textiles, volver a ser gastronómicos. Y lo segundo era que estaban predispuestos a organizarse entre ellos para ser solidarios, porque era un trabajo que, hecho así en emergencia, uno sale y salían por lo general con su familia, porque no tenían con quién dejar los chicos. O sea, se generaba también otra cuestión que era chiquitos en la calle con sus papás y sus mamás a la noche hurgando residuos. Todo eso fue generando un estado de discusión y de querer también de resolver la situación. Pero lo más dramático de esto era que la policía, que había una ordenanza que se había dictado en la época del brigadier Cacciatore, que fue el intendente de Jorge Rafael Videla en la época de la dictadura, que decía que la bolsa de residuos, una vez que sale al cordón de la vereda, que traspasa la puerta de las casas particulares hacia la vereda, es propiedad exclusiva de la empresa recolectora. Entonces, la clave estaba en cómo lograr de que la policía no los ponga presos. Habían perdido el trabajo, salían a la calle desesperados para poder comer en el día y encima los metían presos. O sea, era una interpelación a resolver una situación social, humana. Soy Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros y Carreros, y soy parte fundadora del MTE, un movimiento grande, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Esto es una cosa milenaria, donde antes había un ropavejero, chatarrero, que compra metales, que compra... En el 2001
donde vino la década de caerse un poco el país, casi muy a tierra el país, muchos empezaron a salir a formarse en las calles, a formarse a vivir, porque lo único que te da vida era trabajar dentro de las calles. Y yo, como puedo decirte, ser reciclador de base durante 8 años, donde yo viví, comí, me vestí de la calle. Estoy hablando del 2001, desorganizados. En ese interín hemos encontrado 5 militantes locos que nos quisieron enseñar a cambiarnos a nosotros, pensando, diciéndonos que teníamos derechos a que podríamos estar mejor. Esas luchas, corte de puertas, marchas, cuando te sacaban un bolsón veníamos todos, los unificábamos. En su momento había un teléfono que se llamaba, que eran handy. Cuando le pasaba algo a un compañero íbamos. Hasta que de a poquito fuimos entendiendo que esos compañeros que venían a militar y a decirnos, che, tenés que cambiar, tenés que ir por acá, hacer esto, nosotros entendimos. Cuando entendimos, cada uno de diferentes personas fue teniendo un liderazgo. El liderazgo cada uno lo fue ganando, lo fue pensando, hasta que cada uno se fue organizando. Cuando empezamos a empezar a los cambios, cada uno empezó a escuchar la voz del otro, que cuando había problemas teníamos que estar todos. Soy Joana Maldován Bonelli, socióloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, radicada en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, el IESCODE, de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El asociativismo emerge en este sector tras el acompañamiento de movimientos sociales, populares, de organizaciones ambientalistas, de organizaciones o instituciones académicas que buscaron ir acompañando un fenómeno que venía creciendo fuertemente hacia principios de los 2000 y que, bueno, se encontraba, digamos, en un contexto político en el cual no había un marco normativo que permitía dar una salida, digamos, para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de esa población, y a la par de eso con una problemática que estaba contribuyendo a visibilizar la fuerte crisis ambiental que estábamos atravesando y fundamentalmente la falta de una política destinada a la gestión de residuos sólidos urbanos y de los residuos en general, ¿no? La ley que construimos, que es la ley 992, uno de los grandes logros que tiene es haber logrado la calificación para los cartoneros de recuperadores de residuos reciclables. Fue todo un tema darle reconocimiento a los cartoneros como recuperadores de residuos reciclables. La palabra reciclables, que era verdad, les molestaba a los dueños de las empresas de residuos. Empezamos la pelea, nos fuimos organizando. Lo primero que hice yo como legislador es convocar a los antropólogos, a Pablo Chamber y a Francisco Suárez, y con ellos, Sandra Carlino y Gastón Carrere, que eran de mi equipo, empezamos a ver cómo podíamos hablar con todos los actores sociales para construir juntos una propuesta que seguramente era muy distinta de lo que estaba sucediendo en ese momento, y pudimos debatir empresas recolectoras de residuos, ambientalistas, recuperadores de residuos, cartoneros, periodistas especializados en el tema, profesores universitarios, y a partir de ahí se conformaron comisiones para poder redactar la ley, que fue la famosa ley 992. Ese debate profundo que se debe la sociedad de esta ciudad de Buenos Aires, yo creo que va y viene, ¿no? Avanza, retrocede, avanza, así como digo que en el 2002 fue un avance la 992, fue un avance la ley de basura cero después, fue quizás
la 992 fue la que permitió ir a la ley de basura cero. La construcción de cooperativas no fue y no es en ningún caso un proceso sencillo. Para cualquier grupo humano, las prácticas de cooperación son una práctica compleja. Y fundamentalmente en el caso de un trabajo y una actividad que venía desarrollándose de manera individual o familiar, ¿no? Implicó una enorme transformación de las prácticas cotidianas que para muchos de estos trabajadores suponía un riesgo, ¿no? Y un riesgo claro porque lo que se juega básicamente en la recolección diaria de residuos es el pan en la mesa, ¿no? Con lo cual no fue de un día para otro que logró saldarse, digamos, este paso a formar parte de las organizaciones, ¿no? Y bueno, se requirió un fuerte trabajo con la confianza, con poder mostrar logros, con poder mostrar que efectivamente el trabajo colectivo beneficia, que la venta en conjunto y en cantidad permite tener mayores ingresos. Se fue construyendo también a lo largo de estos años una identidad cartonera, ¿no? Y ahí, bueno, mucho tuvieron que ver, por supuesto, las organizaciones sociales, digamos, no solo de las cooperativas, sino también los movimientos, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, o los trabajadores de ATE Capital, que acompañaron fuertemente este proceso de organización, trabajando, digamos, en la construcción de una organización asociativa, en promover prácticas democráticas, en la elección de delegados, ¿no? Es decir, fue un proceso, digamos, de cambio, de transformación que, bueno, implicó mejoras en varias aristas, ¿no? Aun cuando, bueno, queda un largo camino todavía por recorrer. La ley estableció un rol importante para las cooperativas que las colocaba en un lugar como legítimos prestadores y encargados de el servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Por ende, también a partir de eso se habilitó, digamos, y se fue consolidando el acceso a la gestión de los llamados centros verdes, los centros de clasificación de residuos. En ese sentido, bueno, la ley habilitó un camino que luego se terminó de consolidar con la licitación de los pliegos de gestión de residuos que se dio unos años más tarde, permitiendo un mayor nivel de formalización en la organización del trabajo, en el acceso a maquinarias, a la profesionalización. Y bueno, permitió paulatinamente empezar a avanzar en la discusión del reciclaje, pero con una mirada más bien latinoamericanista, que es colocar también a la inclusión social para pensar la política de reciclado, ¿no? Entonces, colocar ahí a los recuperadores urbanos, a los cartoneros, digamos, como un actor central en esta política, bueno, fue una impronta, digamos, bastante novedosa en lo que respecta, digamos, a los avances de las políticas ambientales que se venían sucediendo, que eran las que más trayectoria tenían en otros países del mundo. Antes de la ley basura cero, éramos cartoneros excluidos, como bien se tomó en su tiempo, donde tuvimos en la exclusión muchos procesos de personas que trabajaban en las calles de diferentes formas, de lados, hasta que tuvimos la suerte del impulso, que no fue tan fácil lograr una ley basura cero, donde nos llevó un tiempo prudencial para poder, siempre protestamos, nos quejamos, hasta que tuvimos la ley que nos cambió el sistema de vida a muchos compañeros, porque la organización empezó a tomar en claro que había que formar una gran cooperativa, que fue la cooperativa más grande que hay hoy y antes dentro de la ciudad de Buenos Aires, el Amanecer de los Cartoneros, que le dio la dignidad de que pudiéramos tener ese trabajo digno de reconocimiento como una ley basura cero. Y así fue, entre las luchas, las marchas y miles de cosas que pasó, compañeros muertos en la lucha, hoy terminamos con que después la ley basura cero salió, donde le empezó a dar un poco la dignidad al trabajador, ser un trabajador reconocido, un trabajador organizado,
y que no éramos uno más del tacho, éramos uno adentro de un sistema. Todo costó mucho, yo recuerdo bien claro que éramos muy poquitos los que realmente pensábamos en el cambio que los beneficiara para todos. Cuando nosotros dijimos este impulso de tener la ley, transmitirla a todos, que la ley Basura Cero nos daba una herramienta legal para empezar que la basura tenía que ser separada en origen, tendría que haber un montón de requisitos que se fueron logrando. Cuando hablamos de los cambios, si te lo nombro hasta el día de hoy, hubo muchas conquistas a través de la ley Basura Cero, porque han pasado muchos años, han cambiado muchas directivas, gobiernos que comandaban el tema y nosotros siempre tuvimos que hacer recordar que había una ley firmada de Basura Cero, donde el material tenía que haber sido únicamente para los recuperadores que pelearon esta ley. Siempre competimos con lugares que tienen empresas que también se agarraron de la ley Basura Cero para que ellos el material de reciclado lo tuvieran. Pero la consigna nuestra es seguir peleando por los derechos nuestros, que todo el sistema de basura es de los recicladores. Y siempre ponemos en claro que los dio la dignidad, la lucha, es que se den cuenta que los recicladores somos los cuidadores del medio ambiente, donde hoy seguimos pensando que es como que las pequeñas persecuciones o los pequeños valores, las pequeñas conquistas que se han conseguido, no se siguen haciendo valorar cuando somos trabajadores que pensamos en esa ley y pensamos en el medio ambiente y pensamos con nuestro trabajo en mejorar la vida y que lo único que luchamos hoy, que el reciclado es con inclusión social.